Los lípidos polares se encuentran casi exclusivamente en las membranas y no están almacenados, como es el caso de los triacilgliceroles. En este apartado estudiaremos, o sea, recuerden que los triacilgliceroles están almacenados en los adipocitos, ¿verdad? Fundamentalmente en nosotros. En cambio, lo que estamos mencionando ahora, ¿verdad? Es que estos no se encuentran almacenados. En esta ocasión estudiaremos las estructuras químicas de los lípidos polares y las propiedades que los hacen muy convenientes para la estructura de las membranas, que eso es lo que hemos estado estudiando. Entonces tenemos que son lípidos de almacenamiento no polares y lípidos de membrana polares. Entre los lípidos de polares se encuentran en las membranas. Tenemos dos clases de lípidos, los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos. El esteroide colesterol también está presente en las membranas, sin embargo, por su estructura química tan distinta y sus propiedades biológicas adicionales, lo veremos más adelante. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que ver bien, los glicerofosfolípidos, ¿verdad? Entonces, para ver los glicerofosfolípidos, ¿qué tenemos que tener? Bueno, pues tenemos que tener una columna donde está el glicerol. Entonces, el glicerol reaccionando sus carbonos con un ácido graso con otro ácido graso. Pero el tercer carbono no va a reaccionar con un ácido graso, sino va a reaccionar con un grupo fosfato. Y a esto se va a llamar fosfatidato. Entonces, la unión del glicerol con dos ácidos grasos y un fosfato se le llama fosfatidato. Y estos fosfatidatos muchas veces se unen a un aminoalcohol, que pueden ser varios de ellos, como la serina, la etanolamina, la fosfatidilcolina, el inositol, ¿verdad? Y entonces, al unirse este fosfatidato o ácido fosfatídico, fosfatidato, ¿por qué? Porque está en su forma ionizada, pero es un ácido fosfatídico, al unirse a este aminoalcohol, forma un glicerofosfolípido, ¿verdad? ¿Sí? Hasta ahorita está todo claro. Bien, entonces los ácidos grasos son 16 y 18 carbono, son los que más frecuentemente predominan en los glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos. Se encuentran cadenas hidrocarbonadas saturadas e insaturadas. Sin embargo, el análisis de muchos de ellos ha revelado una mayor preferencia por los ácidos grasos saturados en posición 1 y ácidos grasos insaturados en posición 2. El tercer grupo hidroxilo del glicerol se encuentra esterificado con el ácido fosfórico. Recuerden ustedes que la esterificación es la unión de un ácido graso, ¿verdad? Con el 1H del glicerol, ¿verdad? Con pérdida de una molécula de agua, y esa reacción se llama reacción de esterificación, ¿sí? Entonces, el fosfato se encuentra también esterificado, ¿verdad? Para formar el ácido fosfatídico, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces este tercer grupo, hidroxilo del glicerol, se une a él para formar el ácido fosfatídico, ¿verdad? Que es una reacción con el ácido fosfórico. Entonces, este ácido es triprótico. ¿Por qué? Porque puede reaccionar hasta con 3 equivalentes de alcohol para formar los monodi y tridiésteres. Es decir, las valencias del ácido fosfatídico o el fosfatidato puede reaccionar con di, 2 y 3 ésteres, ¿sí? Y entonces esto puede hacer que el grupo fosfato, que es el alcohol, se una a aminoalcoholes como la etanolamina o colina, al aminoácido serina o al compuesto polihidroxilo inositol. Los 4 lípidos polares que resultan se nombran combinando el término fosfatidil con los alcoholes que tienen un grupo amino u otro grupo funcional que se vuelve iónico en el pH fisiológico. Entonces tenemos esta nueva formación como fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina. Salvo la fosfatidiletanolamina y la fosfatidilcolina, todos los glicerofosfolípidos están eléctricamente cargados al pH celular. En esta ocasión nos toca ver la diferencia estructural entre los triacilgliceroles y los glicerofosfolípidos.
Los triacilgliceroles son no polares e hidrófobos. En cambio, las moléculas de glicerofosfolípidos tienen regiones sumamente polares y cargadas eléctricamente, además de las regiones no polares. ¿Cuáles son las regiones no polares? Pues las dos que tienen con los ácidos grasos, ¿verdad? Por consiguiente, podemos distinguir dos características estructurales en los glicerofosfolípidos: una cabeza polar y colas no polares. Estas características son esenciales para las estructuras de la membrana. Entonces, de tarea me van a dibujar la membrana, creo que ya se las di, ¿verdad? Con sus constituyentes, ¿verdad? Para que veamos las cabezas redondas que son polares y las colitas o piernas que son apolares, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros ahorita ponemos un glicerol, a ver, vamos a hacer esta práctica. Ponga el glicerol, CH2, CH, CH2, el carbono 1, CH2, el carbono 2, CH y CH2, y unido con un oxígeno, el H2, el CH también con un oxígeno y el CH2. Entonces, en el primer CH2, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, se va a esterificar, y para esterificarse vamos a esterificarlo con un ácido graso saturado. ¿Cuál es un ácido graso saturado? Por ejemplo, el ácido palmítico. ¿Se acuerdan ustedes cuántos carbonos tiene el ácido palmítico? ¿Cuántos carbonos tiene el ácido palmítico? 16. ¿No será el de 16 el ácido? El ácido palmítico, sí, correcto. 16 átomos de carbono. ¿Quién lo contestó? Yo, Vladimir. Muy bien, Vladimir. Efectivamente, 16 átomos de carbono. En el primer carbono, el primer CH2. En el segundo, ahí ya tenemos uno insaturado. ¿Sí? Por ejemplo, el ácido oleico. El ácido oleico, ¿cuántos carbonos tiene? 18, ¿verdad? Y tiene un doble enlace. ¿En qué carbono? ¿En qué carbono tiene el doble enlace, Vladimir, ya que tienes el micrófono abierto? O alguien que quiera ayudar a Vladimir. En el 9. En el carbono 9. Entonces es 18, 2.1, un triangulito arriba con un 9. Entonces volvamos a nuestro ejercicio. Tenemos entonces el CH2 esterificado primero, el primer carbono con un ácido graso. Entonces pongan el ácido palmítico, hacen sus subiditas y bajaditas sin ningún doble enlace. Y en el carbono 2 ponen el oleico. Entonces tenemos que el oleico, el ácido graso, va a tener en el carbono 9 un doble enlace, ¿verdad? Y ahí tenemos ya las dos primeras partes de los ácidos grasos unidos con el glicerol. El primero con un ácido graso saturado y el segundo con un graso insaturado. Casi siempre así sucede. Y ahora nos vamos al tercero. Y en el tercer carbono ya no vamos a poner un ácido graso, sino vamos a poner el fósforo con 4 enlaces. Uno que se va a unir al oxígeno del CH2, otro con doble valencia hacia arriba, otro con una sola valencia y un ion negativo hacia abajo, y el otro con un oxígeno que se va a pegar y se va a unir ¿a quién? A una etanolamina, ¿verdad? O sea, a un aminoalcohol. ¿Cuáles pueden ser esos aminoalcoholes? Bueno, hasta este momento, así se le llamaría un ácido fosfatídico, ¿sí? Y tendríamos ahí un fosfatidato, ¿verdad? ¿Sí? Pero ese ácido fosfatídico se va a unir o bien a la fosfatiletanolamina, bien, o la fosfatilcolina, o la fosfatilserina, o el fosfatilinositol, ¿verdad? Entonces, al unirse a la etanolamina, a la colina, a la serina o al inositol, entonces se va a formar fosfatidilinositol, fosfatidilserina, fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina. ¿Ya lo están dibujando? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hasta ahorita alguna duda? Bien. ¿No hay ninguna pregunta hasta ahorita? Chari. Pero bien, entonces, pero no todo lo que hay en la naturaleza es... Disculpe, doctor, yo sí no entendí nada. A ver, ¿qué habló?
¿Quién? ¿Mm? ¿Quién habló, perdón? Yo, Rodrigo. A ver, Rodrigo, ¿qué duda tienes? Mm, no entendí nada. ¿Eh? No entendí nada de lo que dijo ahorita. No, como que me perdí al principio. ¿No entendiste nada? No. Rodrigo, ¿qué te pasa? ¿Estás cayendo en hipoglucemia por ayuno? Bueno, fíjense ustedes. Dijimos que los triacilgliceroles son uniones de ácidos grasos con el glicerol, ¿verdad? Sí, y ya los estudiamos, que son los triacilgliceroles, también conocidos como triglicéridos. Pero ahora estamos estudiando unos lípidos que son polares, es decir, que sí se llevan mejor con el agua. Y esos lípidos polares están formados por el glicerol, que en su primer carbono tiene un ácido graso, y en el caso de hoy pusimos el ácido graso palmítico, que Vladimir muy bien dijo que era de 16 carbonos. En el número 2 pusimos un ácido que casi siempre existe en la naturaleza, insaturado, porque tiene un doble enlace en el carbono 9 y que tiene 18 carbonos, que es el ácido oleico, ¿verdad? Que muy bien por ahí nos contestaron que el doble enlace estaba en el carbono número 9. Estamos en lo correcto. Y ese ácido se llama ácido N-octadecenoico. ¿Por qué se llama decenoico? Porque eno quiere decir que tiene un doble enlace. Si no tuviera doble enlace sería ano y entonces sería el ácido octadecanoico. Esto se lo estoy diciendo ya para que tengan una repasadita de lo que ya vimos, ¿verdad? Y lo que estamos viendo. Entonces, ahí tenemos los dos carbonos del glicerol reaccionando con los ácidos grasos. Pero el tercer carbono del glicerol ya no reacciona con un ácido graso, va a reaccionar con un fosfato en un enlace éster, igual que como los otros dos que se habían unido con el enlace éster. Dijimos que el enlace éster es la unión del grupo funcional, que es el ácido carbónico, ¿verdad? Con un OH del glicerol, con la consiguiente pérdida de una molécula de agua. Y eso se llama esterificación. Entonces los ácidos grasos se esterifican con el glicerol. Pero el tercer carbono ya no se va a esterificar con un glicerol, sino ahora se va a esterificar con un fosfato, ¿sí? Y entonces ese fosfato, al unirse con este, forma el ácido fosfatídico, que también se le llama fosfatidato porque está en su forma ionizada. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro, Vladimir? Digo, perdón, Rodrigo. Más o menos, ya un poco mejor que hace rato, sí. Bueno, ¿por qué más? Pues es que lo tienes que hacerlo. Pon tu glicerol, pon los carbonos, velo esterificando, ¿verdad? Sí, hay que hacerlo. ¿Está claro? Bueno, entonces, pero ese ácido fosfatídico, ¿sí? No se queda ahí, sino que ese fosfato que vimos que tiene ¿cuántas valencias? ¿Cuántas valencias tiene? 5, ¿verdad? Una la tiene para un oxígeno, otro con un divalente para un oxígeno. ¿Por qué nada más uno con un oxígeno? Porque la otra valencia del oxígeno va a reaccionar con el CH2 del glicerol, ¿sí? La otra valencia del fosfato va a ser ocupada por dos oxígenos que están hasta arriba. Luego la otra valencia con un oxígeno y el otro del oxígeno con quien va a reaccionar, pues es el ion que se le va a unir a lo que sea necesario. Y el otro oxígeno con una valencia al fosfato y la otra valencia se va a unir en forma también de a una que a un aminoalcohol. ¿Cuál puede ser el aminoalcohol? Puede ser la etanolamina, puede ser la colina, puede ser la serina. Entonces son aminoalcohólicos, digo aminoalcoholes. ¿Por qué? Porque tienen un OH en su fórmula, aunque son aminoácidos, ¿verdad? Entonces los más comunes son la etanolamina, la colina, la serina y el inositol. Y también puede ser el glicerol. Y entonces formándose ahí los distintos fosfolípidos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna duda?
¿Está claro o no está claro? Está claro, doctor. ¿Seguro? No hay ninguna duda. Bien, pero ahora tenemos que no nada más hay esterificación con el glicerol, sino también se esterifican los lípidos con otras sustancias como la esfingosina y forman esfingolípidos. Entonces, los esfingolípidos son otro grupo muy importante de lípidos polares que se encuentran en las membranas. Esta clase de lípidos está representada por tres subclases, que son las ceramidas, que forman las ceras, las esfingomielinas y los glucoesfingolípidos. ¿Sí? Entonces, en esta molécula, aquí la parte central de esta molécula ya no es el glicerol, es un aminoalcohol de 16 carbonos, que es la esfingosina. Entonces, en vez de tener el glicerol, aquí vamos a tener un aminoalcohol que es la esfingosina, ¿verdad? Entonces van a ir ustedes a buscar la fórmula de la esfingosina para que vean cómo se va a unir la esfingosina, va a ser el centro, va a ser la barrera. Fíjense, una manera de que ustedes pueden representar los, los fosfolípidos, para que no se les olvide, es poner una barrita donde van a poner glicerol. Luego en la parte de arriba, los dos carbonos, ahí van a tener ácidos grasos. Y el último va a tener el ácido fosfatídico con la, la colina, serina o el inositol, ¿verdad? Sí, pero ahora aquí ya la barra no va a ser el glicerol, la barra va a ser la esfingosina. Y entonces, ¿qué es la esfingosina? ¿Sí? En lugar del glicerol, esta esfingosina va a tener varias características importantes. Primero, que es un aminoalcohol, ¿verdad? Y en su fórmula va a tener dos grupos funcionales, amino e hidroxilo, que pueden ser modificados químicamente para formar diversos esfingolípidos, o sea que tiene dos sitios de unión. El grupo amino en el carbono 2 de la esfingosina puede unirse mediante un enlace amida, ya no es un enlace éster, entonces es un enlace amida. Van a ir a buscar lo que son los enlaces amidas. Como su nombre se indica, tiene que participar el nitrógeno para que sea amida, ¿verdad? Pero van a ir a buscar qué es un enlace amida, ¿sí? Con un ácido graso. Entonces, en el carbono 2, la esfingosina puede unirse mediante un enlace amida con un ácido graso. La molécula que se forma se va a denominar ceramida y tiene una cabeza polar, ¿sí? Ok. El grupo hidroxilo del carbono 1 de la esfingosina y dos colas no polares, ¿sí? Entonces van a ustedes a hacer la fórmula y van a poner las dos colas no polares y la cola polar del esfingolípido, ¿verdad? Ok. No lo han hecho todavía eso de tarea. ¿Hasta ahorita está claro o está muy confuso? Pues esta molécula que se forma recibe el nombre de ceramida, que tiene una cabeza polar, que es el grupo hidroxilo del carbono 1 de la esfingosina, y dos colas no polares, ¿verdad? Y esa es la ceramida, ¿ok? ¿Está claro? Entonces, ¿cuáles son los cuatro grupos, los cuatro esfingolípidos más importantes? La ceramida, el que estamos diciendo, la esfingomielina, el cerebrósido y el gangliósido. ¿Ok? Y estos son importantísimos porque forman parte de qué? De nuestras membranas, del sistema nervioso central, del cerebro, y esa es su importancia. ¿Está claro? Entonces, repasando, los fosfolípidos que se forman sobre un esqueleto de esfingosina se le llaman esfingolípidos. La esfingosina es un aminoalcohol que tiene una larga cadena hidrocarbonada insaturada. Insaturada. ¿Ok? ¿Sí? Quiere decir que va a tener dobles enlaces.
La esfingomielina es un esfingolípido que suele estar presente en las membranas. En la esfingomielina, el grupo amino del esqueleto de esfingosina está unido a un ácido graso mediante un enlace amida. Tienen que ir a buscar qué son los enlaces amidas. Además, el grupo hidroxilo primario de la esfingosina se encuentra unido a la fosforilcolina. El grupo primario de la esfingosina se encuentra unido a la fosforilcolina por medio de un enlace éster. Los enlaces ésteres ya son los que vimos en los fosfolípidos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué importancia tiene? Bueno, pues que la esfingomielina se encuentra en la membrana plasmática de multitud de células, pero es especialmente abundante en las vainas de mielina de las células nerviosas. Todas esas células nerviosas que están ustedes estudiando en anatomía y que van a ver en histología, pues están recubiertas de una vaina, que esa vaina está formada de mielina. La mielina, entonces ya estamos viendo que es un esfingolípido y que se llama esfingomielina, ¿verdad? Que tiene un amino en el esqueleto, una unión amino en el esqueleto de la esfingosina, ¿ok? Entonces tienen que ir a ver cuáles son las uniones amina y van a hacer el dibujito de la esfingosina, ¿ok? Van a poner la fórmula de la esfingosina, pero lo van a entender con el doble enlace de la esfingosina en qué carbono está, ¿verdad? Y ver cómo esa esfingosina va a reaccionar con la mielina para formar esfingomielina, ¿ok? ¿Estamos? ¿Sí? Esa esfingomielina es un grupo fosfato, ¿verdad? Con un nitrógeno. Y ahí tenemos, por medio de un enlace amido, lo que es la esfingomielina, ¿verdad? Un enlace amida. ¿Ok? ¿Hasta ahorita está todo claro o no está claro? ¿Cuál dijo que era la tarea? Era hacer el dibujo de la Sí, van a hacer, esfingo. fíjese, por un lado tienen que hacer el dibujo de los glicéridos, ¿verdad? O sea, los trisacilgliceroles que ya los dominamos, que ya los han visto muy bien cómo están, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado, van a hacer ahora los esfingolípidos, que también son muy frecuentes, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esta otra variedad de los esfingolípidos, pues tenemos que hacer la estructura como está. Entonces, en vez del glicerol, ¿qué va a tener? Esfingosina. Entonces, tiene que poner en el centro esfingosina en vez de glicerol y va a estar unidos a ácidos grasos y también a qué? A fosfatidilcolina, algunas otras, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Y así tenemos la esfingosina que se une para formar esfingomielina y por unas uniones amida, es decir, que va a tener un nitrógeno en la unión en vez de las uniones éster que hacen con los ácidos grasos. ¿Ok? ¿Ya me pude explicar mejor? Tienen esto en el pizarrón, es más fácil, pero tienen ustedes que estudiarlo para poderlo entender. Si no, no van a entender y tenemos ya próximo el examen, ¿eh? Bueno, además de esto, además de los lípidos de membrana que ya vimos que son los fosfolípidos, ¿verdad? Y los esfingolípidos, las membranas sus lípidos también pueden incluir carbohidratos y entonces vamos a tener glicolípidos. Entonces, ¿qué son los glicolípidos? Pues una unión de un carbohidrato a lípidos, ¿sí? Entonces, o podemos decir que los lípidos, los glicolípidos son lípidos que contienen ¿qué? Azúcares, ¿ok? Y estas moléculas de glicolípidos están presentes en todas las membranas celulares, donde intervienen en interacciones célula-célula, o sea que son muy importantes para la comunicación entre una célula y otra. Al igual que la esfingomielina, que ya vimos que rodea las vainas de los nervios, etcétera, los glicolípidos de las células animales son derivados de la esfingosina, o sea que ya no vienen de la glicerina. Los glicolípidos, ¿verdad? Y las vienen, la esfingomielina son derivados de la ¿qué? De la esfingosina, o sea que la esfingosina está en el centro en lugar del glicerol. El grupo amino del esqueleto de esfingosina está asilado con un ácido graso como en la esfingomielina. Los glicolípidos se diferencian de la esfingomielina en la identidad del componente unido al grupo hidroxilo, o sea, que el que se une al grupo hidroxilo primario del esqueleto de esfingosina varía. En los glicolípidos,
uno o más azúcares y no fosforilcolina se encuentran unidos a este grupo. El glicolípido más sencillo se denomina cerebrósido. Y este cerebrósido contiene un único residuo de azúcar que puede ser glucosa o galactosa. ¿Sí? Entonces tenemos que está la esfingomielina unida a un ácido graso, ¿verdad? Y esta, a su vez, se va a unir a una glucosa o galactosa y entonces se forma el cerebrósido, perdón, que es un glicolípido. Los glicolípidos más complejos, como los gangliósidos, entonces ya sabemos que los gangliósidos van a pertenecer a los glicolípidos, contienen una cadena ramificada de hasta 7 residuos de azúcar. En las membranas, los glicolípidos están orientados de forma asimétrica con los residuos de azúcar situados siempre en la cara extracelular. ¿Por qué? Porque el azúcar es polar, ¿verdad? Entonces siempre está situada en la cara extracelular de las membranas. ¿Ok? Hasta ahorita, ¿alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Bueno, entonces ya hemos visto que los fosfolípidos tenemos los lípidos más importantes de la membrana. Entre ellos ya tenemos los que están unidos al glicerol, tenemos los que están unidos a la esfingosina y ahora tenemos también los que tienen carbohidratos. Entonces ya vemos 3 variedades de estos fosfolípidos, ¿verdad? Y por último vamos a ver, bueno, por penúltimo, vamos a ver los esteroides. ¿Qué son los esteroides? Son lípidos con funciones diversas, muy importantes los esteroides, ¿verdad? Fundamentales. Todos ustedes hemos estado platicando ya así en términos generales de los esteroides, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces podremos decir que los dos grandes grupos de lípidos que hemos visto ahorita, los triacilgliceroles o lo que llamamos de la clase, y los lípidos polares, desempeñan funciones de almacenamiento, energía y construcción de las membranas biológicamente. Sin embargo, un extracto de lípidos de células y tejidos contiene otra clase de lípidos, además de estos dos, y estos se conocen como esteroides. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los esteroides? Bueno, pues ya vemos que es una clase de lípidos. Sí, entonces los esteroides son uno de los grupos de lípidos mejor conocidos y más estudiados. Quiero decirle que, por ejemplo, el colesterol, ha habido 7 personas que han ganado el premio Nobel por estudiar el colesterol. Los integrantes de este grupo tienen poca relación estructural con los demás lípidos. ¿Por qué? Porque esos van a ser cíclicos, ¿verdad? Ya decíamos al inicio de las charlas de bioquímica que las células procariotas evolucionaron a células eucariotas cuando el colesterol, cuando su fórmula se logró ciclar, se volvió cíclica y entonces se hizo el colesterol. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Hasta ahorita todo bien? Todos los esteroides tienen el típico sistema de anillos fusionados de 3 anillos de 6 miembros de 6 miembros. Entonces, ¿cómo está formado el colesterol? ¿Quién lo sabe? ¿Quién ya lo estudió? Entonces, todos los esteroides, no nada más el colesterol, poseen un anillo tetracíclico. ¿Qué quiere decir tetracíclico? Que tiene 4 grupos cíclicos, ¿verdad? En su fórmula. Y esos 4 anillos tetracíclicos se llaman núcleo esteroideo. Núcleo esteroideo. ¿Y cómo está formado el núcleo esteroideo? Pues consta de 3 anillos de ciclohexano. ¿Qué quiere decir de ciclohexano? Que tiene que configuración de 6 lados, ¿verdad? Que tiene 3 anillos que tienen la forma hexagonal. Por eso se llama ciclohexano. Y un anillo que tiene la forma de pentágono, como los que les gusta el béisbol y están viendo la serie mundial, como lo que está en el home, el pentágono, ¿verdad? Entonces, tienen un pentágono, ¿sí? Y entonces tenemos que tiene 3 anillos de ciclohexano y un anillo de ciclopentano unidos entre sí. Entonces, el núcleo, si les preguntan cuál es el núcleo esteroideo, es el que está formado por 3 anillos de ciclohexano y uno de ciclopentano.
Y esta es la característica del colesterol. Todos van a hacer la fórmula del colesterol y se la van a aprender. El que no se sepa la fórmula del colesterol, así se sepa todo, no pasa. Claro, fui muy extremoso, pero quiero decirle por qué es la importancia de que sepan la fórmula del colesterol. Entonces, el colesterol es el esteroide más abundante y precursor de muchos esteroides bioquímicamente activos. En uno de los extremos del esteroide, sí, o sea, de su fórmula, se encuentra unida a una cola hidrocarbonada. Esta cola hidrocarbonada, el extremo, ¿cuál es el extremo que se encuentra unido ahí? El de ciclopentano. Entonces, en el extremo del ciclopentano se encuentra unido a una cadena, a una cola, perdón, o cadena hidrocarbonada. Mientras el otro extremo, que sería el extremo del hexano, ¿verdad? Del ciclohexano, se encuentra unida a un grupo hidroxilo. Entonces ya ahorita están armando más o menos la fórmula del colesterol, ¿verdad? El colesterol es importante a la hora de mantener la fluidez de las membranas adecuadas, ¿sí? O sea que es muy importante para que tengan buen paso en las membranas. Los procariotas carecen del colesterol, eso lo hemos venido diciendo desde el principio del curso, que está presente en mayor o menor grado en todas las membranas animales, el colesterol. En ciertas células nerviosas representa casi el 25% de los lípidos de la membrana. En las células nerviosas el colesterol representa el 25% de las membranas, pero en algunas membranas intracelulares está prácticamente ausente. ¿Por qué? Porque eso desde el punto de vista de evolución se dice que son las membranas procariotas, ¿verdad? Que por eso no pudo haber evolución. Y la otra cosa importantísima, fuera de la membrana no hay colesterol libre, no hay colesterol libre. En vez de ello, el colesterol que encontramos en la sangre cuando nos hacemos un estudio de sangre se encuentra esterificado a ácidos grasos, o sea que el colesterol va pegado a ácidos grasos, tanto para su almacenamiento como para su transporte. Entonces el colesterol se transporta esterificado a ácidos grasos y también se almacena esterificado a ácidos grasos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna duda? Yo creo que con esto van a poder contestar mejor las tareas que le dimos el día de ayer, ¿o no? ¿Está claro? Muy bien. Doctor, soy Josué. En mis apuntes tengo escrito que los esteroides son del anillo del esterano. Bueno, sí, es que hay distintas maneras de clasificarlos. Y Pero vi un nombre que está bastante largo, el ciclopentano peridrofenantreno. ¿Es sí, otra forma de llamarlo? sí, ¿por qué? Porque ahí estás diciendo el colesterol, que es un ciclopentano. ¿Por qué un ciclopentano? Porque tiene uno. Perhidro, ¿por qué? Porque tiene un H, ¿verdad? Y fenantreno por la unión que tiene con en el extremo del pentano, ¿con qué? Con una cadena, una cola hidrocarbonada. ¿Ok? Ok, ¿Ya sí se explica el por qué? sí, Bien. gracias. No, de nada. ¿Quién habló? Josué. Josué, muy bien, Josué. Entonces, ¿está claro, Josué? Bueno, entonces vamos a continuar. Los lípidos de membrana contienen una región hidrofílica y una región hidrofóbica. ¿Sí? ¿Por qué? Pues para evitar que no todo pase, ¿verdad? Entonces, los lípidos de membrana son moléculas anfipáticas, ya se lo saben muy bien, o anfifílicas, como le quieran llamar. Acuérdense que el término anfipático vino hasta en el examen pasado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir anfipático? Que contiene una región hidrofílica y una región hidrofóbica. ¿Sí? Por ejemplo, la fosfatidilcolina, su fórmula es aproximadamente rectangular, si ustedes la tienen ahí dibujada, ¿verdad? Y entonces tenemos que la parte hidrofílica de la fosfatidilcolina apunta en dirección opuesta, ¿verdad? Y casi paralela, ¿verdad? En cambio, la esfingomielina tiene una conformación parecida, al igual que lo que se encuentra en las arqueobacterias, que con la disposición contraria a la que tiene la fosfatidilcolina, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que se ha sucedido? Que tenemos representaciones en la membrana con unos lados hidrofílicos y con otros lados no hidrofílicos.